túbulos para constituir una correcta vaina de mielina, ¿vale? ¿Qué ocurre en las células de PMD? Pues en ese caso en el que el 80% de los pacientes tiene duplicación parcial del gen PLP1, tenemos más PLP1 de la cuenta. Parte de ese PLP1 pues, se exportará de manera adecuada y eficiente a través de los endosomas para constituir la vaina de mielina, pero el hecho de que se quede más tiempo o mayor cantidad de esta proteína en el retículo endoplásmico desencadena un estrés de retículo muy severo. Pero también hemos visto que ese exceso de proteína termina localizando de manera anómala en la mitocondria, desencadenando un estrés oxidativo increíble que termina produciendo la apoptosis y muerte de esos oligodendrocitos. ¿Qué ocurre cuando mueren esos oligodendrocitos? Pues que las células blancas, macrófagos, tienen que venir a retirar esas células, produciendo un proceso de inflamación bastante severo en el sistema nervioso central. A lo largo de los años pues, se han intentado implementar diferentes estrategias, desde reemplazamiento por terapia celular, knockout de la proteína PLP1, alteraciones en el tráfico vesicular de la liberación de esta proteína, así como tratamientos antioxidantes. Pero la verdad es que ninguno de ellos han sido satisfactorios o eficientes para poder llegar a realizar un ensayo clínico válido y eficiente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros con un poquito de dinero que recibimos hace algo más de 2 años a través de la iniciativa de IMARRED, en asociación con otros grupos de investigadores, pues nos trajimos un modelo de ratón de esta enfermedad de PMD, que tenía una duplicación parcial que con ella podríamos estudiar aproximadamente el 80% de los casos. Este modelo de ratón reproduce bastante bien los síntomas de la enfermedad y pues, nos sirve de modelo para poder ensayar las terapias, posibles terapias que ahora luego voy a enseñar. Pero primero quería enseñar cómo realmente se mueve y están alterados y reproduce la enfermedad tanto los ratones wild type como los ratones alterados por PMD. Veis que tienen un movimiento no muy coordinado y dependiendo si el gen se encuentra en homocigosis o heterocigosis puede llegar a ser letal en los primeros estadios de vida embrionaria. ¿Qué estrategia hemos diseñado para esto? Pues 2 aproximaciones. Una aproximación más directa y una aproximación de tipo multiómica. Queremos ver quiénes son los agentes implicados o encargados en ello. Una primera más directa en la que hemos hecho una terapia génica, hemos diseñado un adenovirus, ¿vale? Que ahora os explicaré un poquito más adelante, y una aproximación multiómica. Y ella la vamos a dividir en 2 secciones. Una que le hemos denominado mitoproteómica, en la que intentamos identificar cuáles son los elementos mitocondriales implicados cuando tenemos ese exceso de PLP1 en la mitocondria, ¿vale? ¿Por qué terminan teniendo ese estrés oxidativo esas células y esos pacientes? Y por último, una técnica que tenemos bastante bien puesta a punto en el laboratorio y que pensamos que puede servirnos para entender cómo funciona esto es lo que se denomina high contact screen, ¿vale? Que veré un poco más adelante. En la primera de ellas, pues en esta terapia génica tenemos 2 variantes. La primera de ellas es la inyección de estos adenovirus con un promotor específico de oligodendrocitos en un estadio concreto de estos ratones y su posterior evolución temporal y validación histológica y clínica de si posiblemente esta diana que hemos identificado previamente en cultivos celulares podría estar funcionando y sería una buena terapia génica para estos ratoncillos. Eso es algo que estamos probando a día de hoy en el lab. La segunda aproximación sería la humanización de estos ratones. Hemos cogido células PLD de paciente, la hemos diferenciado a ITS y hemos hecho precursores de oligodendrocitos que le inyectamos a estos ratones inmunosuprimidos que posteriormente serán tratados de nuevo con nuestro virus para ver si también el virus pudiese responder de
igual manera tanto a las células de ratón como a las células humanas, ¿vale? Y con estas dos aproximaciones podríamos validar o calibrar cómo podría estar funcionando esta terapia. Y desde el punto de vista de la OMIC, pues os voy a presentar dos. La primera de ellas es, como os he contado antes, la caracterización del mitoproteoma. Queríamos ver de manera dinámica celulares de dendrocitos, que son las células que tienen problemas y en los ratones de PMD. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es transfectar esos oligodendrocitos con un plásmido que expresa una proteína quimera. Esta proteína quimera localiza de manera constitutiva en la mitocondria y esta peroxidasa que localiza de manera constitutiva en la mitocondria, en presencia de dos reactivos, biotin, fenol y peróxido de hidrógeno, es capaz de modificar, de marcar químicamente a las proteínas que se encuentran allí. De manera que si las marcan químicamente, podemos saber quiénes son, porque la marca que produce es la biotinilización en los residuos mediante una inmunoprecipitación de estreptovidina con vidina, podemos digerir y ver qué proteínas son las implicadas ahí. Como es un proceso que realmente en 2 minutos podemos tener este marcaje de proteína, de manera dinámica podemos ver durante el desarrollo de los oligodendrocitos o durante nuestro tratamiento cómo están variando esas proteínas mitocondriales, para ver si alguna de esas dianas pueden ser revertidas y poder eliminar o suprimir el estrés oxidativo que se en estos pacientes. Y la última aproximación que os quiero enseñar hoy, y que hago en colaboración con los dos doctorandos que tenemos en el laboratorio, Mari Carmen Banqueri y Joel Posligual, es el High Context Screening. El High Context Screening es una técnica de tipo OMIC que permite acelerar de gran manera en el campo del drug discovery, permitiendo dos cosas que creo que son muy importantes desde el punto de vista de las enfermedades. Uno, nos permite hacer un gran barrido de fármacos, permitiendo hacer el reposicionamiento de fármacos. Recordar que sacar fármaco para las enfermedades raras, desde el punto de vista económico, no es muy atractivo. Pero si podemos hacer que otros fármacos que se utilicen para otras cosas puedan valer también de manera parcial o total para estas enfermedades, pues podemos probarlo. Pero también podemos caracterizar la gran heterogeneidad dentro de las enfermedades raras, porque cada paciente puede tener una gran heterogeneidad que puede ser reflejada. ¿En qué consiste esta técnica? Pues esta técnica consiste en coger cultivos de células combinados con distintas fluoróforos o dyes que te permiten poner de manifiesto diferentes regiones subcelulares, obteniendo de esta manera parámetros funcionales y morfológicos de cada célula, que pueden ser seguidas a lo largo. ¿Vale? Eso, en combinación con una colección de compuestos que queramos testar, podemos seguir a lo largo del tiempo cómo responden esas células procedentes de los pacientes ante una determinada dosis y a lo largo de un tiempo. ¿Qué permite todo eso? Pues nos permite obtener una gran resolución y una gran capacidad de obtención de imágenes. Esas imágenes posteriormente tienen que ser procesadas de manera bioinformática, requiere un gran proceso computacional para poder identificar cada célula, para poder entender cómo funciona cada célula y ver y evaluarla a lo largo del tiempo, obteniendo este tipo de huellas, en la que cada huella sería característica de cómo cada célula o cada conjunto de células estarían respondiendo a un determinado fármaco para una determinada condición. Todo ello combinado con la gran capacidad de ciencia de análisis de hoy, pues nos permite que este tipo de aproximaciones ómicas pues sean buenas para hacer validaciones de toxicidad y mecanísticas. Dos ejemplos
de cómo hemos aplicado esta técnica. Aquí hemos caracterizado un compuesto semisintético derivado del aceite de oliva virgen extra y hemos caracterizado que es un potente antioxidante, ¿vale? En comparación con la línea. De manera que nos permite explorar gran cantidad de condiciones experimentales y a lo largo del tiempo. Pero también estamos intentando implementar nuevas aproximaciones, porque pensamos que, bueno, un cultivo celular puede estar bien, pero si somos capaces de implementar cómo funciona algo que tiene una arquitectura tridimensional, como pueden ser los esferoides, pues puede ser un modelo más fidedigno de qué es lo que puede estar ocurriendo. Bien, en este caso, aquí tenemos dos derivados naturales del hidroxitirosol, que es uno de los principales componentes del aceite de oliva virgen extra, y lo hemos incubado con esferoides de neuroblastoma. Aquí podéis ver que en un periodo corto de tiempo estos compuestos están modulando bastante bien el crecimiento que tienen estos esferoides de neuroblastoma. De manera que podemos implementar nuevos modelos celulares 3D a esta caracterización y escritura. Y bueno, espero que... A ver si tenéis... Yo soy endocrina pediátrica, trabajo en este hospital y también, bueno, pues colaboro con el grupo pediátrico de IBIMA. Y realmente lo que queríamos contar era, bueno, pues la experiencia que hayamos tenido con los ensayos clínicos y todo lo que ello nos había enseñado y sobre todo cómo nos llevaba, ¿no?, a intentar, pues, una forma y haber visto y haber presenciado, pues, cómo los ensayos clínicos habían sido una forma de cambiar la historia natural de una enfermedad, como en este caso era la acondroplasia. La acondroplasia se conoce desde los albores de la sociedad, pero cuando miramos históricamente cómo se ha tratado a la acondroplasia, pues nos lleva, ¿no?, a reflexionar sobre esa deuda social histórica que hemos tenido, donde una enfermedad, una condición que sabemos que genera tal nivel de discapacidad, nos sorprende ver cómo a lo largo de la historia siempre ha estado en el foco, ¿no?, del folclore y de la burla, donde muchas veces las cohortes pues, han sido pues, reflejados así. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues en la actualidad hemos visto cómo han formado parte, ¿no?, de shows de ocio, entre ellos el sexual, ¿no? Con lo cual, pues, una deuda que será difícil de compensar cuando lo vemos históricamente. Conocemos la acondroplasia realmente desde el año 1893. Sabemos que es una enfermedad rara, forma parte de una displasia ósea, pero es la displasia ósea más frecuente. Produce una talla baja desproporcionada y realmente pues nos enfrentamos pues, a una estatura tremendamente limitante, con una talla en varones de 130 y en el sexo femenino de 120. Como vemos, es una displasia, una talla baja patológica y disarmónica, con unos rasgos muy característicos, con una frente prominente, y llama la atención pues, el acortamiento de todos los miembros distales, que les genera pues, mucha limitación. Vemos como ese acortamiento de extremidades superiores, vemos que además tiene una limitación en la extensión completa, hace que ni tan siquiera puedan hacer con autonomía pues, algunas funciones de higiene básicas, ¿no?, para desarrollarle, y vemos cómo pues, la situación de acortamiento de las extremidades inferiores produce situaciones tan limitantes como la de no poder acercarse desde una acera hacia la incorporación a un autobús. Esa es la realidad, ¿no?, la que vive junto con la condición que le acompaña. Y vemos cómo hemos visto un crecimiento, ¿no?, sobre el conocimiento de esta enfermedad, ¿no?, y vemos cómo en el año 1990 aparece pues, el conocimiento de qué es lo que está pasando. Existe una alteración genética, una alteración en el receptor de fibroblástico tipo 3, y realmente el conocimiento de este receptor, que ha sido pues, la punta, ¿no?, de la lanzadera de todo lo que hemos estado viviendo, en realidad fue una financiación privada de una familia que realmente quisieron, ¿no?,
poder conocer exactamente algo más sobre esta enfermedad y poder disparar toda una parte de investigación que es la que estamos nosotros actualmente viviendo. Y vemos cómo el conocer ese receptor pues realmente abrió una puerta, vio que esa mutación que determinábamos, porque era una mutación única, lo que hacía era activar una mutación que tenía un carácter inhibitorio, con lo cual lo que estábamos haciendo era activar una cascada inhibitoria en todo lo que es la osificación endocondral, que es como crece mucho hueso, entre ellos los huesos largos. Con lo cual conocíamos exactamente cuál era la situación, la mutación y en este caso pues también la función. Pero durante mucho tiempo ha estado completamente abandonada de lo que es todo lo que es la parte tanto de asistencia sanitaria como de investigación. Hasta el momento se consideraba que era una condición que sin duda lo único que necesitaba era el afrontamiento y la adaptación de toda una sociedad para que realmente fuera mucho menos limitante llevar a cabo su vida. Y de hecho surgieron movimientos como el Little People of America, donde eran ciudades enormes, donde realmente la gente que tenía pues, una talla que no le permitía adaptarse a las normas sociales establecidas, pues realmente podía desarrollarse. Pero mientras que esto ocurría, un porcentaje importantísimo de pacientes decidieron que necesitaban una vía, porque sí que es verdad que tenían una discapacidad que querían ponerle solución desde el punto de vista ortopédico y desde el punto de vista traumatológico. Y en ese punto vemos cómo se crea una vereda natural que elige Málaga, ¿no? A nivel nacional y en muchas ocasiones también a nivel internacional. El clínico, la unidad de traumatología y en este caso de osteosíntesis del clínico, pues realmente da asistencia desde hace 35 años a los pacientes con acondroplasia de España. De hecho, cuando ahora hemos querido recuperar retrospectivamente los pacientes, hay unos datos de España en torno a 125, 130 personas afectadas de acondroplasia y nos encontramos con que esas son las personas que tenemos en el registro, con lo cual prácticamente todo el mundo ha hecho ese peregrinaje a Málaga. Con lo cual ellos consiguieron una cirugía de alargamiento de osteosíntesis con una técnica depurada con muy bajo tasa de complicaciones y aunque han estado en el punto de mira durante mucho tiempo porque era una intervención que no dejaba de ser controvertida, si realmente estos pacientes se tenían que operar, si realmente estos pacientes tenían que afrontar, ¿no? Pues ese alargamiento costoso en cuanto a comorbilidades, pues nos encontrábamos pues, que ellos conseguían pues, en torno a 20 centímetros de alargamiento, tanto en extremidades superiores e inferiores, y que modificaban radicalmente su vida, su autonomía y gran parte de sus funciones. Han conseguido darle evidencia científica y ahora mismo formar parte de todos los foros internacionales en cuanto al abordaje de la displasia ósea, en cuanto a tratamiento quirúrgico, con lo cual el agradecimiento a esta unidad y sobre todo pues, el agradecimiento y la posibilidad de que esta vereda natural ha hecho que haya acogido a Málaga y al hospital pues, realmente en el desarrollo de los ensayos clínicos, con lo cual veíamos cómo esa lanzadera que hacía el descubrimiento de lo que es el receptor, de repente activaba pues, el interés de muchísimas casas comerciales que de repente tenían un interés, ¿no? en esta enfermedad. En este caso, el interés se mostraba por 5 industrias, donde hemos visto cómo han avanzado en puntos totalmente diferentes. Sabemos que esa alteración en el receptor va a activar vías totalmente alternativas y nos encontramos, bueno, pues en cada una de las vías de señalización nos encontramos algunas de las dianas terapéuticas que se han ido ensayando. Es verdad que la legislación permite pues, los distintos pasos de los ensayos clínicos. En cuanto a las enfermedades raras, pues lo que sí que permite es un menor número de pacientes que requieren reclutamiento para poder llevar a cabo la comercialización, con lo cual así aconteció también en la acondroplasia. Mientras que en la fase 1 se necesitan entre 20 y 80 pacientes, en acondroplasia, como en cualquier otra enfermedad rara, tan solo se necesitan entre 10 y 30. En cuanto a la fase 2, que sabemos que es la que nos dice qué dosis de fármaco empieza a ser efectiva, pues vemos como en cualquier tipo de ensayo clínico se necesitan entre 100 y 300 pacientes, vemos como una enfermedad rara, tan solo se necesitan entre 10 y 30 pacientes para poder conseguir la comercialización. Y en el caso de una fase 3, donde ya lo que estamos enfrentando es el placebo y la intervención, vemos como en cualquier tipo de ensayo clínico se requiere entre 1.000 y 3.000 pacientes y en una enfermedad rara como era la acondroplasia, entre 100 y 300 pacientes podíamos conseguir pues, la comercialización. Con lo cual, es así un poco en la situación en la que nos hemos encontrado y sobre todo nosotros hemos dado respuesta a 2 fármacos, Vosorotide, que sería por la industria de Biomarín, y Enfitinagrid, que ha sido un inhibidor de la tirosina quinasa, que realmente era un fármaco utilizado en oncología, que han conseguido también aplicación aquí. Con lo cual, bueno, pues hemos visto cómo cada uno de los 5 fármacos que estaban empleados pues, han tenido un camino de evolución completamente diferenciado. Vemos cómo realmente Biomarín, el fármaco de Vosorotide, hemos visto cómo no solamente empezamos en la fase inicial, en la fase de conocimiento de la historia natural de la enfermedad, en la identificación de la situación basal de cómo se encontraban los niños con acondroplasia para poder ver los efectos posteriores a la intervención y también hemos visto ahora la comercialización. Y vemos cómo fundamentalmente la variable de resultado que se ha utilizado es exclusivamente la talla y la velocidad de crecimiento. Y se ve que el efecto que se ha conseguido es una media entre 1,4 y 1,7, acercándonos a los 2 centímetros de años adicionales a esa velocidad de crecimiento que ya tenía. Nos encontramos con que algunos de los otros fármacos pues, siguen su evolución y su camino
habitual que no hemos visto. Pero sí que hemos visto y hemos estado acompañados por muchos de los que estamos aquí presentes en la sala, ¿no? Pues realmente el poder ver la comercialización de un fármaco en el que empezamos viendo la historia natural de la enfermedad. Es verdad que se aprobó en 2022, pero no se llegó a iniciar la dispensación o la posibilidad de la dispensación hasta marzo del 2023. Y tuvimos pues la desgracia que después de haber vivido, ¿no?, pues toda esa búsqueda, ¿no?, del fármaco adecuado y en realidad esa lluvia dorada que estaban esperando los pacientes, nos encontramos con que hubo una caída de stock y Industria decidió que no podía darnos respuesta a la petición. Y aquí en realidad fue una debilidad, tuvimos que afrontar un problema, ¿no?, que además lo vivimos de cerca y el sufrimiento de la familia, pero en realidad sí que detectamos una debilidad que el Ministerio ni tan siquiera contemplaba, ¿no?, que es que no se establecían estrategias de priorización cuando ocurrían estas cosas, ¿no?, y en realidad era competitiva simplemente por el orden de petición, con lo cual vemos la importancia de entrar en ese tipo de regulaciones que por lo menos podamos darle una respuesta a la familia que entiendan por qué uno antes, ¿no?, y otro después. Posteriormente hemos podido reiniciarlo y además ahora actualmente estamos en una situación donde la indicación era de 2 años y nos acercamos a una indicación de 4 meses. Nos enseñaron algunas cosas, por ejemplo, la colaboración conjunta con algunas fundaciones, como en este caso la Fundación de Alpe, que se encuentra en Asturias, pues nos dieron una gran enseñanza, ¿no?, de cómo se empieza un fármaco, ¿no? Iniciaron un campamento de verano donde se fueron pues con todos los niños que realmente lo iban a aplicar y su familia, hermanos y amigos y demás, y realmente se lo pusieron todos juntos, ¿no?, porque vemos cómo pues realmente la formación y el afrontamiento entre iguales pues tiene una ayuda que no podemos ofrecer, ¿no?, los que estamos en otra situación. Pero realmente no solamente conseguimos, ¿no?, con esta colaboración y con esta participación en ensayos clínicos, no solamente conseguimos la comercialización del fármaco, que hubiera sido posible, ¿no?, sino que te das cuenta cómo esta revolución y esta lucha de industrias por encontrar una respuesta pues vuelca una cantidad de evidencia científica que hasta el momento no teníamos en realidad. Es decir, hemos pasado desde la demedicalización y de realmente pensar que no necesitaban absolutamente nada a poder conocer la enfermedad y poder dar una respuesta real de qué les pasa realmente y qué necesidades tienen. Hemos tenido la suerte de que bueno, pues el equipo del clínico ha formado parte de todos los consensos internacionales y nosotros hemos podido participar pues, en todo lo que son las guías nacionales, ¿no?, de cómo de verdad qué profesionales se necesitaban y qué podíamos ofrecer. Y realmente no ha volcado tanta información como que estas personas se mueren y se mueren en un riesgo muy alto en los primeros 2 años de vida si no se identifican, porque tienen comorbilidades como la estenosis del foramen magno que producen apneas centrales y muerte súbita por un porcentaje hasta del 8%, ¿no?, en los menores de 1 año. Me enseñaron algo como que realmente se morían de riesgo cardiovascular, como se mueren la diabetes, como se muere la obesidad. Realmente nos encontramos con una obesidad que no era explicable ni por la dieta ni por el ejercicio, con lo cual empezamos a conocer bastantes cosas sobre esta enfermedad que no conocíamos. Empezamos a aproximarnos a un diagnóstico muy mejorado. Nos encontrábamos con que estos niños se diagnosticaban una vez pasado el screening de la semana 20 y no era un error, no se había escapado. Es que realmente el acortamiento de los huesos largos empezaba a partir de esas semanas, con lo cual el diagnóstico era un diagnóstico fortuito en cualquier otra ecografía realizada por cualquier otro motivo. Con lo cual veíamos cómo era la importancia de que cuando detectábamos esa situación, ahí era donde teníamos que derrochar todo el esfuerzo, tanto organizativo como científico, como de asociaciones, porque era en ese momento donde había que dar respuesta. Veíamos cómo realmente todo el equipo había que desplazarse al momento en el que se diagnosticaba, el momento de realmente pues, hacer una coordinación con las unidades de diagnóstico prenatal y las unidades especializadas para poder estar preparados para dar esa primera noticia. Vemos, tanto los que estamos en contacto con enfermedades raras como con enfermedades crónicas graves, nos encontramos con que esa primera noticia queda marcada para siempre, con lo cual el cuidar esa primera noticia nos dice mucho, nos debe de hacer esa llamada a saber que tienen que estar en el sitio adecuado, con el equipo necesario, altamente entrenado, altamente capacitado y si fuera posible con la colaboración de las asociaciones. Con lo cual era la única forma de coordinarnos para poder dar respuesta a ese desorden que ocurre, ¿no?, ante un diagnóstico de una enfermedad grave como es el caso. Pero sobre todo nos volcaron algo tan importante como que nos han enseñado a ver la carga de la enfermedad. Ahora sí que sabemos que la carga está medida y se mide en los distintos tipos de enfermedades y de comorbilidades que acontecen en cada uno de los años de vida. Y el evaluar la carga de la condroplasia nos llevó a una situación tan dura como decir que la carga más importante que tienen es el dolor. Es decir, que no tienen una talla baja, sino que realmente algo tan silencioso como el dolor le acompaña con una carga enorme, que si no le llegamos a preguntar probablemente no lo hubiéramos sabido, ¿no? Con lo cual esto nos ha permitido conocer la carga de una enfermedad grave. Y sobre todo nos ha enseñado a saber quién tenemos que estar implicados. Esto no es cosa de uno, ni de dos, ni tan siquiera de un hospital.
Es decir, nos obliga a romper las barreras interhospitalarias, donde todos los hospitales tienen que romper sus barreras para trabajar. No vale la especialidad pediátrica ni tampoco los de los adultos. Necesitamos expertos en conocimiento, necesitamos transversalizarnos con investigación básica, con translacional, realmente con universidad, ¿no? Como contaba Raquel, pero en realidad, es decir, tenemos que saber cada una de las unidades especializadas que necesitamos en cada franja horaria. Estamos llamados a una transición de calidad, ¿no? Y realmente es muy importante saber también quién dirige, quién es el quarterback, quién realmente coordina todo esto. Y lo que tampoco valía es que realmente después de saber todo lo que le pasa a estas personas durante toda su vida, saber cuál es su carga de enfermedad y saber quién los tiene que atender, no vale empezar desde el principio, con cada caso de reciente diagnóstico en cada uno de los hospitales. Sabemos cuál es la hoja de ruta asistencial excelente, por qué tenemos que rediseñarla en cada momento. Realmente, cuando llegó la comercialización, realmente nos preguntamos, es decir, para llegar a la comercialización de un fármaco, se ha necesitado mucha evidencia científica porque toda la evidencia científica que teníamos, toda la coordinación de los equipos, realmente quedaba resumida en 2 artículos para la comercialización. 2 artículos que además no llevaban más de 35 niños, ¿no? Que eso sí que es verdad que es sorprendente. Y que con 35 niños, en el fase 1, que era el de reconocimiento de dosis, y posteriormente con el de fase 3, que era el de intervención y placebo, también con un tamaño muestral que no llevaba a 43, ya fueron capaces de comprobar que había un aumento de la velocidad de crecimiento. Y en realidad, es decir, sí que nos alegramos, por supuesto, que la comercialización sea rápida, ¿no? Como pedíamos, ¿no? Aceleración en la incorporación de los fármacos con una normativa que nos permite que con poco tamaño de volumen de pacientes podamos conseguir llevarlo a cabo. Sí, sin duda lo tenemos que hacer así, pero eso tiene que estar unido a un compromiso por parte del clínico y de los equipos a seguir haciendo una farmacovigilancia de extensión que realmente nos asegure estos resultados y si realmente se están cumpliendo. Con lo cual, sí que es verdad que se han ido cumpliendo los estudios de extensión a 3 años, pues esa velocidad de crecimiento aumentada, pero la pregunta que nos hacemos es la talla suficientemente importante como para conseguir que hemos mejorado la salud, ¿no? Que quizás sea la primera pregunta que nos hacemos. Cuando se ha avanzado en la vigilancia de este fármaco, sí que es verdad que se ha visto también un aumento en la proporcionalidad, se ha visto un aumento en la calidad de vida, fundamentalmente en el dominio físico, pero tenemos que seguir teniendo esa llamada a la responsabilidad del clínico a hacernos preguntas para evaluar respuestas. Y las preguntas son, ¿se agota el efecto del fármaco? En realidad se ha comercializado con 2 años y en un tamaño muestral muy pequeño. ¿Existen no respondedores? Tenemos que identificar de una forma precoz los no respondedores, porque nos están esperando ensayos clínicos para dar respuesta que sí que pueden ser el fármaco que realmente modifique su historia. Y la pregunta, pues, que engloba con la charla anterior, ¿no? Que existen biomarcadores bioquímicas que nos puedan predecir la mayor o menor respuesta. Es decir, es que probablemente una vez que llegamos al fármaco tengamos que volver al inicio de lo básico y de la ómica para identificar realmente por qué no están respondiendo, por qué responden y qué impacto está generando este fármaco, ¿no? Con lo cual, pues volver otra vez a cerrar el círculo, ¿no? Como hablaba. Y también preguntarnos qué efecto tiene sobre la carga de enfermedad. En otras comorbilidades, como decíamos, como el dolor, como la obesidad, como la proporcionalidad, la autonomía, la estenosis del foramen magno, los rasgos faciales, lo que de verdad le preocupa a los pacientes. Nosotros nos preguntamos esta llamada a la responsabilidad, nos la hicimos con la altura, que sin duda era la única variable que teníamos que medir. Con lo cual, lo primero que hicimos fue la colaboración con centros internacionales. Es decir, el problema que tenemos con las enfermedades raras que afectan a talla es que existen muy pocas tablas de normalidad que nos permitan transformar una variable absoluta en una variable relativa, en percentiles, en SDS. Con lo cual, con todo lo exhaustivo que somos, con los percentiles en niños fundamentalmente, vemos cómo las enfermedades raras no tienen. Con lo cual, las tablas que se estaban utilizando en acondroplasia a nivel mundial eran las tablas de Neumeyer. Solo necesitamos un mail para escribirle a ellos, para decirle que necesitábamos sus tablas para transformarlas realmente en media de desviaciones típicas y poder generar realmente un programa dinámico, que cada niño que viniera a nuestra consulta pudiera ser percentilado y que realmente pudiéramos de verdad comparar con la precisión que comparamos en enfermedades no raras en la eficacia del fármaco cuando queremos medir en talla. Nos dieron todos sus datos y sus datos los convertimos a través de un programa de IBIMA-RER en una plataforma donde en realidad nos ha permitido pues, introducir todas las variables independientes que pudieran influir, como la talla de los padres, la edad gestacional, todo lo que podrían influir en que pudieran ser respondedores o no respondedores. Hemos pedido percentilar a nuestros niños, ahora es un proyecto nacional y en poco tiempo será también europeo, pero aquí vamos a poder tener la evolución de todos los fármacos que se utilicen en acondroplasia y toda la respuesta. Aquí podemos ver cómo se llama la intervención y vamos a poder ver la respuesta de cada uno de los niños y que cómo se modifica. Esto nos va a poder permitir, pues, realmente, primero, evaluar esa respuesta con la calidad que requieren y, sobre todo, poder generar un estudio multicéntrico que a tiempo real nos identifique qué está respondiendo y qué no está respondiendo. Pero tampoco, y también nos va a permitir volver al principio, porque pues, habrá niños que sabiendo de la estimación de velocidad de crecimiento que realmente le va a poder ofrecer el fármaco, vamos a poder ver a los que no llegan y a los que no llegan,
podremos ver qué indicación volverá a tener la cirugía si de verdad queremos devolverle esa independencia, esa funcionalidad y esa autonomía. Con lo cual volvemos a conectar con el principio, que era la traumatología y la ortopedia. Pero sobre todo conectamos con los pacientes. Es decir, la importancia que en el inicio y la comparación del antes y el después estén los pacientes que puedan decir realmente cuáles son los pros, cuáles son los de verdad, la opinión que ellos tienen en cuanto a la calidad que están percibiendo. La importancia de los ensayos clínicos, de que no solamente se le pasen la escala específica de cada una de las patologías, como en este caso el APLE o el Quality, no, sino que realmente ellos las lean y cuando las lean ellos sean capaces de decir si está representando su carga de enfermedad, si está de verdad representando su ganancia o su pérdida, con lo cual solo podemos avanzar tanto en el diseño como en la evaluación teniendo en cuenta la opinión de las personas con acondroplasia en este caso, con lo cual en la introducción estamos trabajando en la introducción de estos prompts en esta plataforma de evaluación de resultados. Para terminar, por el principio decíamos, bueno, ¿y qué nos han enseñado, la experiencia de los ensayos clínicos en una enfermedad rara como es la acondroplasia? Pues realmente la necesidad de transformar la experiencia de las unidades de alto volumen en la activación de una hoja de ruta asistencial investigadora que sea digitalizada y compartida. Es decir, toda la experiencia volcada tiene que transformarse en pulsar un botón. Es decir, cada niño que nazca con una enfermedad rara, y en este caso la acondroplasia, todo tiene que haber un botón que active a todo el equipo, que sepamos además que en cada centro qué deficiencias tiene cada equipo y cuáles serían los profesionales referentes que van a tomar en cuenta, pero esto tiene que transformarse en una hoja de ruta digital que no inicie en cada paciente que se reinvente de una forma artesana. Voy a decir la necesidad de romper la barrera interhospitalaria, interprofesional y también geográfica, la necesidad de una investigación post-comercialización multicéntrica, sincronizada y con análisis a tiempo real, no tenemos tiempo, y un cuadro de mando de evaluación de resultados autonómico, nacional e internacional. Por supuesto, se necesita la participación de todo lo que es la parte política y social, que hoy está aquí representada y la cual agradezco. Y realmente ese encuentro lo pudimos tener hace muy poco tiempo también en las jornadas, porque es verdad que se organizan jornadas anuales de acondroplasia en Málaga. Y ves, realmente, nada, que deciros que dentro de muy poco tiempo, en 26 y 27, volvemos a tener una jornada nacional aquí, al que os invito a todos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve y vamos a hacer una visión un poco general. No podemos entrar en detalle en todas las técnicas y metodologías que aquí se van a desarrollar, pero creo que puede dar una visión general. Nosotros trabajamos la unidad 741 del CIBER de enfermedades raras y somos, digamos, o damos un soporte bioinformático y de análisis de datos en redes de asociación a muchos tipos de enfermedades, de grupos clínicos que están focalizados en distintas enfermedades, en distintas cohortes. Entonces, bueno, esto yo creo que es quizá conocido por todos los que están en este foro, sino pues una visión de la importancia de las enfermedades raras. El 80% tiene un origen genético, tienen un efecto pediátrico muy importante, son generan una gran mortalidad y un gran problema de comorbilidades y digamos de efectos muy graves, ¿no?, en los síntomas que padecen y producen una mortalidad muy alta, ¿no? Pero tienen un gran problema. El gran problema es que cada una de ellas son raras. Quiere decir que las agrupamos, decimos que todas son raras, pero en realidad hay una enorme heterogeneidad, ¿no? Y eso pues complica mucho su estudio y su comparación, porque quizás en una de estas enfermedades un médico digamos de atención primaria pues ve un caso en su vida y no ve un segundo caso. Esto lleva a que muchos de estos pacientes lo que sufren cada vez menos, o intentamos también con iniciativas como Impact Genómica, Impact Data, que también participamos ahí, es de poder llevar a la práctica clínica pues todas las metodologías, todos los procedimientos que traten de evitar este problema, ¿no? Lo que le llaman el ping-pong de especialistas, y es que para muchos casos, hasta que encuentran realmente un diagnóstico, cuál puede ser la causa, pues tanto la familia como el paciente van pasando por un auténtico infierno, ¿no?, de muchos años en muchos casos en que no saben.
Bien, bueno, no se ve bien, pero yo os voy a resumir. Hay mucho esfuerzo, ¿vale? Pero aquí sobre todo hay que tener mucha humildad. La humildad de que todavía ignoramos muchísimo. Lo que ignoramos es tremendamente mucho más de lo que conocemos. Ahora, lo que conocemos y vamos conociendo es y puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Estos son, digamos, distintos estudios donde se aplican técnicas, sobre todo de genómica, ¿no? De secuenciación, se busca cuál es la causa genética. Hay distintas cohortes con distintos números de individuos y este es más o menos el porcentaje medio en el que se encuentra realmente un diagnóstico genético. Pero hay que tener mucho cuidado porque este diagnóstico genético en muchos casos no lleva acompañado una validación funcional y entonces se cometen errores. Y lo cometen en este caso gente de la Clínica Mayo, que tampoco es que sean, digamos, ¿no?, el último hospital. En este caso, pues bueno, fue una mala interpretación de una variante como rara, una variante poco frecuente, pero era porque se comparó una familia hispanoamericana con un grupo control que eran caucásicos. ¿Bien? Pero claro, todo encajaba muy bien, porque la variante estaba en la proteína que explicaba en la dolencia, ¿no? Se podía perfectamente encajar, todo por inferencia, no por análisis funcionales, y se sometió a todos los miembros de la familia a una terapia que era bastante agresiva. ¿De acuerdo? Fue un gran error. Esto también se comete. Muchas veces creemos que tenemos el diagnóstico genético, pero nos falta la validación funcional y todavía nos queda mucho por recorrer. Pero claro, lo hacemos desde el punto de vista de aquello que tenemos más accesibilidad. ¿Qué tenemos más accesibilidad hoy día, gracias a Dios? Pues aquí tenéis la ley de Moore, esto es la reducción de coste en grado logarítmico que se dice pues para los nuevos microprocesadores y esto es la curva de eficiencia-coste para la secuenciación. Esto ¿no? se muestra muchas veces, ¿no? Realmente esto es un gran logro, el primer genoma humano, ¿no? El borrador de 2000 costó miles de millones de dólares y actualmente pues por unos cientos de euros o de dólares puedes tener la secuencia, una secuencia bastante decente de un genoma, ¿vale? Esto es una revolución y esto ha llevado a que, junto a la reducción de los costes, obviamente el número de datos de genómica, de secuenciación, tengan una explosión. Pero también, claro, tratamos de explicarlo todo a través de la secuencia. ¿Por qué? Porque es la gran ventana que tenemos, pero el sistema es mucho más complejo. Entonces ocurre esto. Esta caricatura, creo que lo define muy bien. Conseguimos muchos datos, pero frente a la cantidad de datos que tenemos, que es enorme, la cantidad de conocimiento es muy reducida. ¿De acuerdo? Esto se debe a que, bueno, nosotros somos capaces de ver muy bien, ¿no?, con una gran lupa en esta parte de aquí, pero todo esto de aquí se nos escapa bastante. Y es que desde que hay una mutación, se producen un conjunto de interacciones y todas estas interacciones son funcionales y son muy particulares de cada uno de los pacientes también, hasta que se produce el fenotipo. Y por aquí pueden pasar muchísimas cosas. Y muchas cosas se explican por este camino. Nosotros estamos tratando ahora, pues nosotros decimos la comunidad científica, pues de caracterizar todos estos niveles con distintas ómicas y gracias a la tecnología que se va desarrollando y ahora con la incorporación de la inteligencia artificial, de manejar toda esta información, integrarla y sacar algún conocimiento útil de aquí. Esto es muy reciente, esta es la primera visión. Tened en cuenta que el paradigma un gen, una función, un gen que se rompe, una enfermedad, continúa en nuestra mente, pero la cosa es mucho más compleja. Aquí ya, en 2008, es cuando aparece lo que se llama el disosoma, con Barabasi, que es la primera red donde se ven todos los genes implicados en enfermedad con las enfermedades que están implicadas. Y vemos que es un continuum, que no es una cosa, ¿no?, que muchas enfermedades están asociadas a sistemas génicos, no solamente a un gen, y de muchas maneras hay enfermedades más cercanas en este espacio, otras más alejadas. Nos da la primera visión en red, ¿no? Esto se produce sobre todo después del genoma humano, porque esto fue una gran sorpresa, y es que se esperaban muchísimos más genes. Al final hablamos entre 20 y 30.000 genes. Pensamos que somos organismos bastante complejos y eso no explicaba todas las funcionalidades, que no era posible. Un gen, una función, no era factible. Y además aquí empezaron a arrancar todos los experimentos de alto rendimiento. Empezar a romper gen uno a uno de forma sistemática
y las cosas no eran tan, como dicen los ingleses, tan straightforward, no eran tan directas, de que un gen tuviera una relación directa con una función. De ahí que empezó a surgir la biología de sistemas y una derivada de la biología de sistemas, pues todos son las System Medicine, la Precision Medicine, la Pharmacology Systems. Pero todo esto son, digamos, aplicaciones de la biología de redes, porque se basa en ese modelo, para los estudios de estas complejidades. Por lo menos, ahora mismo estamos al comienzo del comienzo. Bueno, ahora en 2 diapositivas, y esto lo uso mucho con mis alumnos, os voy a intentar transmitir el papel o la relevancia del papel de esta disciplina en el estudio de la biología y, por ende, obviamente, de la medicina, porque la medicina es cuando algo falla mal en la biología, pues es cuando tenemos a un enfermo, ¿no? Bien, ¿alguien me podría determinar o decir qué función lleva a cabo este elemento? Imaginad que es una nueva variante que hemos visto que es rara en un genoma que hemos secuenciado, o un nuevo gen que no sabemos muy bien qué papel tiene en las patologías que estamos observando, pero ha aparecido como significativo en un análisis de transcriptómica o en cualquier tipo de aproximación. Bueno, quizás no sabemos nada de él, pero si sabemos cuáles son los elementos con los que se asocia, quizás surja la idea, ¿vale? Por tanto, una de las aproximaciones que aplicamos muchísimo es el análisis de redes para contextualizar, para intentar identificar la posible función de nuevos elementos, su implicación, ¿de acuerdo? Por tanto, este es uno de los primeros papeles y es ayudarnos a explorar ese espacio que desconocemos en base al conocimiento que ya tenemos. Bien. Y lo segundo es que hay propiedades que no se pueden definir por un solo gen o una mutación de un gen, sino por el conjunto de elementos que lo rodean, elementos moleculares. Ahora se nos abren mundos nuevos, como por ejemplo el RNA, los miRNA, los pequeños RNA, y otros tipos de RNA y otro tipo de moléculas que están jugando un papel muy importante. Hasta hace pocas décadas no teníamos en cuenta todo este mundo molecular en nuestros modelos de análisis, pero están jugando un papel muy importante. Bien, esto es un artista suizo que lo que hace es coger una obra de arte y la descompone. Eso es lo que hacemos nosotros, es el reduccionismo. Cogemos unas células, por ejemplo, para hacerle transcriptómica, y bueno, vamos viendo elemento a elemento, alineamos y vemos qué genes se expresan ese gen a gen. Y luego cogemos los genes y los ordenamos muy racionalmente, pues por ejemplo, de aquellos que cambian más su expresión desde el estado patológico al normal, y los ponemos en una lista de priorización. Aquí están ordenados perfectamente los componentes del cuadro. Este artista lo que hace es coger el cuadro original, lo descompone en sus partes, igual que hacemos con los experimentos convencionales, y luego los ordena y hace otro cuadro, una reinterpretación. Aquí lo ordena por colores y tamaños. Esto es maravilloso. ¿Alguien me puede decir el motivo original de este cuadro? Ahí están todos los componentes, con sus formas y colores. Bueno, vamos a añadirle a estos componentes sus relaciones de interacción, ¿vale? Ahora vemos algo. ¿Bien? Bueno, pues ya creo que he transmitido los 2 puntos fundamentales. Y es, como herramienta de exploración para encontrar o poder determinar posibles funciones, generar hipótesis funcionales de lo que encontramos y no podemos interpretar porque no tenemos conocimiento, pero también porque hay propiedades que son emergentes, que no se pueden solo definir por la función de la proteína que está afectada, sino muchas veces, o en la gran mayoría de las veces habría que decir realmente, en el contexto. Igual que aunque tú conozcas el vocabulario de un lenguaje, las palabras y su significado, el lenguaje, si no conoces la literatura, la sintaxis, la forma en que se conforma la frase, pues va a tener una comprensión muy limitada. ¿De acuerdo? Esa analogía suele funcionar para transmitir esta idea. Bueno, esto es hoy día lo que más o menos se hace para el diagnóstico de enfermedades genéticas a distintos niveles. Tenemos, por un lado, la clínica de síntomas, la búsqueda del linaje, la caracterización a través de, sobre todo, técnicas que tratan de buscar en el genotipo, que son las más económicas actualmente, ¿vale? Y luego una parte que es más complicada, que es
buscar las relaciones fenotipo-síntoma genotipo-síntoma o genotipo-fenotipo a través de algunos tipos de análisis funcionales. Porque fijaros lo que os puse de la clínica Mayo, ¿no? El gran error. O sea, tienes una variante, una proteína que sabes que tiene una función en el miocardio, resulta que estas tienen un problema del corazón, todo encaja perfectamente. Y sometes a toda la familia a una terapia que es bastante agresiva. Y luego, vaya, resulta que es que tenía la comprobación de la rareza de esa variante, era por un problema de desviación o bias, como se dice, del grupo control, ¿vale? Por tanto, siempre la validación funcional es muy importante. Esta es la parte más difícil. Obviamente, el consejo de tratamiento y la terapia. Y en todo esto puede participar tanto la bioinformática en el tratamiento de datos como en el análisis de redes, para ayudar al análisis, ayudar a los grupos o a los clínicos, normalmente son grupos clínicos, pues a trabajar en todo este campo. Bueno, este es el grupo de investigación, el Clinicis Biolab, como ya en nuestra página web, y está dividido en dos partes. Por un lado tenemos el grupo que se dedica sobre todo a enfermedades raras dentro del CIBER, y también una unidad que está dentro del IBIMA, que tiene, digamos, un scope o una perspectiva un poco más general dentro de las enfermedades, ¿vale? Aunque también, obviamente, colaboramos. Nosotros desarrollamos metodología, construimos software, herramientas y aplicamos herramientas también externas que existen para poder llevarla a la traslación, intentar llevarla lo más cercano a los clínicos que están con las cohortes y con los pacientes, y también pensando en cómo hacer sistemas que puedan utilizarse de forma rutinaria en la clínica. Os voy a poner algunos ejemplos. Todos estos están más relacionados con el análisis funcional y ayuda al diagnóstico. Y pues, cómo se puede aplicar también a buscar posibles terapias. Aquí tenemos dos herramientas, Hudson Suite y Cormit. Y en este caso, pues lo que hacemos son análisis de transcriptómica. Ahora es muy común hacer análisis de la transcriptómica. ¿Cuál es la situación de expresión génica general de células o de grupos de células que están en enfermos, o en grupos de enfermos y en grupos de sanos, por poner un ejemplo simplificado, y ver qué diferencia hay ahí. Trabajamos a dos niveles, que son pues la búsqueda de los genes que cambian su expresión y también los pequeños RNA, y hacemos modelos que asocian estos pequeños RNA con aquellos genes con los cuales posiblemente están regulando, son pares de interacción, y además los asociamos con las posibles funciones en las que están implicados. Esto lo que ayuda es al análisis, a los grupos clínicos. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos donde se ha aplicado en enfermedades de PBM2, que es un problema de glicosilación, en la enfermedad de Meniere, la FORA, Chatjam, bueno, en otros muchos, ¿no? Aquí tenéis ejemplos y les pone en muchos casos en la pista incluso de posibles terapias, porque cuando tú ves lo que mal funciona, pues te puede dar ideas de cómo poder actuar sobre ello. Luego tenemos también, esto lo estamos implementando ahora también dentro de la línea de Impact Data, con Impact Genómica, que es la idea de llevar o ayudar al diagnóstico genético. Y es utilizar los datos de transcriptómica para hacer diagnóstico genético. Y es, en este caso, la reimplementación de una herramienta ya existente, ¿vale? Ya está ahí, vamos a implementarla y vamos a adaptarla a lo que necesitamos. En este caso, esta herramienta, utilizando datos de transcriptómica, trata de ver casos de expresión aberrante. Tú puedes tener el gen muy bien, pero resulta que está fallando la expresión y no tienes ni idea porque no tienes conocimientos, porque solamente a lo mejor hay una variante que afecta a la regulación del gen. Bueno, pues eso lo puedes apreciar porque ves una expresión aberrante. O también problemas de splicing aberrante, que eso se produce, digamos, en el periodo de transformación o de posterior a la transcripción. O entre alelos, sabéis, tenemos dos alelos, puede haber una descompensación alélica. ¿Bien? Pues esto lo estamos implementando para tratar de hacer una herramienta diagnóstica que se pueda utilizar directamente. Es como un apoyo al diagnóstico. Pero al mismo tiempo, pues ocurre que, como tenemos muchísimos datos de lo que se está transcribiendo, podemos ver variantes, otras variantes en otros genes, y podemos hacer estudios de elementos como el polyrisk, que son otras variantes que pueden estar influyendo. ¿Por qué? Porque en ninguna de estas cohortes de pacientes, yo creo que no existen en ninguna cohorte de pacientes que hagamos, los fenotipos no son iguales en todos ellos. Ya lo sabemos y los médicos yo creo que lo tenéis ya muy claro, ¿no? Eso se vio en el COVID, ¿no? Había quien no se moría y quien se moría, y después había síntomas que iban desde perder el olfato a, no sé, a dolor de cabeza. No todos los pacientes manifiestan sobre, digamos, afectados por el mismo virus, los mismos síntomas.
Pues esto ocurre igualmente. Entonces, la idea o la hipótesis que subyace es que en algunos casos existen algunos fenotipos o algunos de estos pacientes manifiestan los fenotipos porque ya tienen en otros genes, ¿no?, o en otros lugares variantes que le dan riesgo a padecer o a ser especialmente sensibles, pues padecer algunos de estos síntomas. ¿De acuerdo? Lo estamos aplicando porque ya que estás haciendo el esfuerzo de secuenciar y de analizar, tiene ahí los datos. Y además eso se proyecta directamente paciente a paciente. Otro que estamos implementando es el Color Analyzer. Una vez que tú tienes identificado un paciente, si eres capaz de ver sus síntomas y hacerlo sobre una base de datos estandarizada, también estamos en ese esfuerzo. De hecho, prontamente con Alfonso Valencia vamos a trabajar en este área para tratar de llevar esta estandarización de los fenotipos. O sea, si todos nos ponemos de acuerdo en llamar a los mismos síntomas de la misma manera, podemos comparar pacientes que estén en cualquier sitio conectados a un ordenador. ¿Vale? Eso es muy potente. Pero en el momento que te llega un paciente y al menos tú le haces la clínica, ya puedes utilizar todos estos recursos. Que van de tratar de identificar la enfermedad, si es una enfermedad conocida, qué otros pacientes comparten sus síntomas, si comparten su genética, e incluso ir hacia los posibles pathways, y ya tenemos redes de fármacos, podemos hacer ómicas ad hoc para ver lo que pasa, y todo esto lo podemos ya integrar. Esta parte de aquí son lo que llamamos redes semánticas. Y son muy importantes, porque la semántica va aumentando a medida que nuestro conocimiento aumenta. Hace principios del siglo pasado decíamos el cáncer, la enfermedad, cáncer, y buscábamos el gen, ya que veíamos que había bases moleculares, el gen causante del cáncer. ¿No es así? Eso ya nadie hoy día lo haría. Ya sabemos que el cáncer en realidad es un conjunto de muchas enfermedades que pueden tener incluso etiologías muy variadas, que bueno, tienen cosas comunes, la proliferación, la acumulación de mutaciones, pero es por falta de conocimiento. Nuestra ontología o conocimiento ha ido aumentando. Bueno, pues eso es importante y hacerlo de forma estándar. Y una vez que tienes la parte semántica, la parte semántica lo que te permite es agrupar cohortes de pacientes, ¿no?, con similitud fenotípica, estratificarla, pues te facilita la otra parte, que es tratar de ver cuáles son las causas genéticas que puedan estar relacionadas. Esta es una aproximación más estadística. La estadística siempre necesita de cierta potencia. No es lo mismo que un análisis funcional que puede ser muy personalizado. Coges la variante, la prueba, ver la línea celular incluso del paciente, y puedes hacer ensayos directos. Y esos pues no necesitan, en este caso, de comparación estadística. Vale. Cuando a este paciente, que en principio es un paciente único, conseguimos asociarlo a través de sus fenotipos con más pacientes y demás, pues podemos hacer pues un estudio de similitud semántica y ver qué enfermedad puede estar afectándole e incluso cuáles son los modelos mejores para estudiarlo o cuáles son los genes, también por los perfiles asociados, que están o puedan estar relacionados. Ayuda de alguna forma al diagnóstico, ¿no?, o a saber por dónde es la causa que puede estar causando el problema. También, fijaros, esto es una cohorte de PMM2. Son todos los síntomas que se encuentran en pacientes de PMM2. Lo hay que tienen todos y otros que tienen unos pocos de ellos. Hay una enorme variabilidad dentro de esta cohorte también. ¿De acuerdo? Esa variabilidad se debe a algo. ¿Eso qué es? Pues porque hay que estudiar la medicina personalizada, como decía el compañero. Bueno, esto nos lleva a que nosotros podemos hacer modelos que también nos permiten ver fenotipos. O sea, como nos permite hacer cohortes, asociar estas cohortes a la genética y a los pathways, ¿no?, que las puedan estar produciendo, nos permiten asociar los fenotipos, las relaciones de comorbilidad de estos fenotipos en las cohortes con lo que son los pathways que están afectados, ¿bien?, que es lo que estamos viendo aquí. Y vemos que en algunos casos se producen grupos de comorbilidad pues muy parecidos, que solamente se diferencian por un fenotipo. Y este fenotipo nos permite un diagnóstico diferencial. Y es, si tienes macroglosia, tienes afectado esto. Y si no la tienes, vas a tener todo el cuadro fenotípico muy, muy parecido, pero fíjate, está afectado otro pathway. Esto ocurre con el cáncer, ¿no? Es decir, puedes tener orígenes muy variados y todos confluyen a lo que llamamos cáncer, a un mismo fenotipo. Pero en muchos casos la etiología puede ser distinta, aunque haya muchas cosas comunes que comparten. También se ve, por ejemplo, en este caso con
el fenotipo de la artrogriposis, o igualmente, dependiendo que esté o no, en un cuadro de comorbilidad concreto, nos puede estar indicando que se está afectando pathways distintos. ¿De acuerdo? Eso sería fenotipos que nos dan, o síntomas nos dan diagnóstico diferencial. La fiebre está en muchos procesos, pero si está asociado a otras cosas, te puede dar una idea de por dónde va, o sea, que realmente estaba produciéndola. Por último, Newton's Healer, bueno, le hemos puesto este nombre por ahora. Básicamente esto viene de cuando yo trabajaba en la University College London, la cual se hacía integración de muchos tipos de metodologías distintas, se hacían redes de humanos y se aplicaban pues, para estudiar, por ejemplo, aquí se hicieron predicciones de nuevas proteínas del uso mitótico y luego se hicieron validaciones experimentales, aquí nuevas proteínas de la condensación cromosómica y de otro tipo de proteínas, y aquí de nuevas inhibidores de la angiogénesis que incluso llevó a una patente, ¿vale? El análisis, cuando tú estás analizando las redes, te permite encontrar nuevos elementos y poder, obviamente también al conocer los mecanismos que subyacen, tener ideas para poder arreglar ese problema, por decirlo de una forma poco común. Lo que hemos hecho es perfeccionar mucho esto. Cogemos muchísimas fuentes distintas y distintas fuentes de predicción, hacemos lo que se llama Huge Graph Embedding, o sea, son redes brutales, y aquí lo que tratamos de buscar son dos cosas, los backup genes, o sea, genes que si los expresas pudieran compensar genes que están afectados. Eso es porque nosotros somos muy recurrentes, muy repetitivos, tenemos muchas familias de genes que proceden de un ancestro común y por tanto son capaces de, en cierta medida, suplantar funcionalmente uno a otro. Luego también las relaciones de genes, función y enfermedad. No voy a entrar en detalle, esto lo estamos aplicando, esta integración de redes, por ejemplo, con un contrato, este es el contrato más que tenemos con PharmaMar, en retinosis. Ellos están buscando nuevos targets, ¿de acuerdo? En este caso, la filial que lo está haciendo, eso lo puedo decir, trata de hacerlo con moléculas modificadas de RNA, la RNA tiene una gran capacidad de modificación, y inhibiendo estos targets. Intentar buscar nuevas terapias a partir de las predicciones, ¿no? Claro, el hacer, digamos, esta parte lo que te permite es focalizar sobre aquello que realmente es lo más prometedor. Aumenta de una forma la eficiencia en la búsqueda posterior del screening, que es un poco también la colaboración con Manuel, ¿no? Nosotros le damos sus predicciones y ahora él, pum, pone sus modelos y mira que realmente, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ir a pescar al mar sin una sonda que llevarte una sonda porque te va a poner sobre los peces, ¿no? De alguna manera es esto lo que se trata. Bueno, y esto es todo. Bueno, muchas gracias a los ponentes por vuestras presentaciones. Creo que habéis reflejado muy bien todo lo que es la puesta al día de la investigación en enfermedades raras y, como decía Juan Antonio, vamos conociendo mucho, pero nos queda mucho más por conocer. También Isabel lo comentaba, ¿no? Vamos aprendiendo juntos y cuando intentamos de responder algunas de las preguntas, algunas de las hipótesis que nos marcábamos, se nos abren otras nuevas preguntas y está claro que se han roto algunos mitos y que hay que romper barreras, ¿no? Para seguir avanzando en la investigación. Yo creo que disponemos de unos minutos por si a alguien del público le gustaría aprovechar para hacer alguna pregunta. Muy buenas. Muchas gracias a los tres por vuestras ponencias, han sido súper interesantes. Yo soy Daniel Hormigo de la Universidad Europea. Soy biólogo molecular y no me dedico a enfermedades poco frecuentes, pero conozco bien las dificultades a las que nos enfrentamos los investigadores en el sistema investigador español. La falta de financiación, nos cuesta encontrar predoctorales, los postdoctorales, ya ni os cuento, pero es una pregunta un poquito filosófica a los tres, a quien se lance. Desde vuestro punto de vista, que los tres pertenecéis a grupos o lideráis grupos enfocados en enfermedades poco frecuentes, ¿a qué dificultades añadidas os enfrentáis vosotros o cómo lo veis? ¿Tenéis problemas ya técnicos, como comentaba Manuel, de tamaño muestral, de heterogeneidad de muestras, etcétera, etcétera? O no sé si podéis decirnos algo, si tenéis consideráis que tenéis mayores dificultades que un grupo de investigación que siga líneas más populares o más amplias.
Bueno, agradecerte la pregunta. Es decir, yo creo que muchas veces las barreras son de mucho tipo, pero en gran parte son físicas, ¿no? Es decir, si yo tuviera que soñar lo grande y dijera, ¿dónde quieres trabajar? Yo quiero trabajar en un hospital como el Karolinska, ¿no? Donde ellos están conmigo, en realidad ellos están al lado, ¿no? Y donde todo el mundo que ve tiroides, todo el mundo que ve displasia están juntos, ¿no? Y eso hace que las sesiones sean conjuntas, que las necesidades se compartan. Y por qué no decía al lado las asociaciones incluso, ¿no? Pero en realidad hay un problema muy importante de dispersión, donde cada uno al fin y al cabo va trabajando con un interés muy, muy aislado y realmente estamos llamados los tres a entendernos, ¿no? Y probablemente con el paciente, con las familias, con la asociación y con la docencia, ¿no? Que es de donde procedéis vosotros. Entonces, en realidad hay una barrera física real y después ya ni te cuento, ¿no? A nivel ya de gestión, de objetivos, ¿no? Y de la falta de compatibilidad en cuanto al tiempo, ¿no? Y al reconocimiento, ¿no? De poder hacer actividades que no solamente son asistenciales, sino que también son investigadores. Pero yo creo que estamos llamados a trabajar de una forma conjunta, ¿no? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que una de las principales barreras que tenemos, además de todas las que se han señalado aquí antes, es en el caso de los que nos dedicamos más a la básica, es poder tener una comunicación más estrecha o más directa con la clínica, ¿no? Porque yo creo que finalmente ese tipo de datos te terminan llegando más tarde de lo que debería. Si esos datos te llegasen a tiempo real, o sea, si realmente todos trabajáramos juntos de la mano, la implementación de las cosas sería más dinámica. Te da igual probar en tu día a día A, pero el candidato B, que también parece que ha salido, también puede probarlo, ¿no? Eso creo que es una de las barreras que más nos cuesta. No te voy a decir lo que realmente pienso, porque a ver, no, Él puede decirlo. precisamente por eso no puedo. A ver, si realmente ignoramos muchísimo desde el punto de vista del área científica, ¿no? De todo lo que tenemos por descubrir, lo cual también es algo muy excitante, ¿no? Muy motivante. Realmente la cantidad de fuerzas de resistencia, de problemas que hay que ir venciendo a todos los niveles es brutal. O sea, todo tiene que ser comparado, ¿vale? Si no, absoluto no hay categoría ninguna. De cuando yo trabajaba en el CNB, donde hacía la tesis, se nota un montón de la diferencia. Vale, no estoy contando nada que no sepáis, ¿no? A nivel de, ya he dicho, el Karolinska, pues figúrate, ¿no? Está claro, y no es inventar la rueda. Quiero decir, hay cosas que no funcionan y que no funcionan, a veces yo creo porque intencionadamente no se quiere que funcione. Y te voy a poner un ejemplo. Hace poco leí que ya iba a integrar inteligencia artificial una administración del Estado, que es Hacienda. Ahora, hace poco intenté entrar para hacer una cita previa en una gestión y era impresionante, ¿eh? O sea, yo creo que eso no está, o sea, está hecho adrede. Totalmente, vamos. Entonces, si ignoramos mucho a nivel científico, creo que el potencial que tenemos, porque hay gente muy preparada, con muchas ganas, que básicamente se dedica a esto por vocación casi sacerdotal, podemos decir, lo que podríamos alcanzar si realmente los sistemas administrativos de gestión, de integración, funcionaran bien, vamos, seríamos una superpotencia, eso lo tengo claro. O sea, hay mucho que hacer ahí. ¿Alguien más del público? Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, un placer de volver a estar aquí y veros a todos. Y bueno, una pregunta en general que lo primero felicitaros por todo el trabajo que estáis haciendo, pero me llama mucho la atención cuando hablamos de tanta cantidad de datos es cómo accedéis a los datos de los registros de pacientes, ya que como representante que soy de una asociación de una enfermedad rara, ¿no?
nos vemos con una cantidad de barreras para poder hacer un registro unificado, aunque sea a nivel estatal, porque cada comunidad autónoma funciona como si fuera un sistema sanitario diferente, que al final te encuentras que hay un montón de datos que tienen los médicos que atienden a estos pacientes, pero que después no llegan a los que de verdad podéis hacer un cambio y que podéis aplicar todo lo que sabéis para poder dar con esos fenotipos. Y la verdad que me gustaría saber qué respuesta me podéis dar a esto, de qué forma lo podemos mejorar, ya que desde las asociaciones trabajamos mucho para poder hacer esto, pero a veces no sabemos ni de qué manera vamos a hacer para que todos estos datos puedan estar a vuestra disposición y podáis ayudarnos realmente. Muchas gracias. He hecho la pregunta del millón, lo sé. Bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La importancia de los sistemas de información, de registrar bien los datos. A veces hay dificultades, bueno, como tú dices, partiendo a nivel estatal de que cada comunidad autónoma es un sistema sanitario diferente. A nivel de registro nacional de enfermedades, solo hay un registro con un número limitado de enfermedades que se recogen. El Carlos III. Eso es, y de manera voluntaria, según conozco. No se incentiva, digamos, el registro. Y después a nivel de nuestra comunidad, por ejemplo, a través del Plan Andaluz de Enfermedades Raras también hay un registro andaluz. Sé que se está actualizando el plan y bueno, luego nos hablará el coordinador del plan, que está aquí, Javier Blasco, pero que es algo que se quiere potenciar, mejorar el sistema de información. Va a depender mucho el que los clínicos, los profesionales que atienden a los pacientes codifiquen bien esa enfermedad poco frecuente en la historia de salud digital para que luego se puedan extraer esos datos, pero hace falta pues incentivar el registro, por un lado, con formación, buscar algún tipo de incentivo, porque a veces también eso consume tiempo y los profesionales tienen poco tiempo. Y luego también a nivel de planes estratégicos en enfermedades raras, autonómicos, nacional, poder potenciar esos sistemas de información. Y ahí yo creo que también la asociación de pacientes tiene un papel muy importante en, de manera proactiva, ayudar con vuestros registros o vuestra colaboración a reivindicar el que vuestra enfermedad o la enfermedad que representáis se registre. Esa es una barrera concreta muy importante y fundamental. Os pongo un ejemplo, es un hito reciente, no sé si lo sabéis, con AlphaFold, ¿no? En el cual con inteligencia artificial se ha conseguido predecir las estructuras de proteínas a un nivel de precisión increíble. Bueno, eso no solamente es por la inteligencia artificial, eso es porque desde el comienzo, cuando una proteína se conseguía ver su estructura o identificar su estructura, se depositaba en una base de datos común, mundial, era PDB. Y todas las secuencias que se secuenciaban igualmente iban con un mismo estándar a unas bases de datos comunes y globales. De hecho, yo recuerdo en las competiciones de CAS para predecir estructura tridimensional, guardaban la estructura los que la resolvían un tiempo y los otros hacían predicciones. Hasta que llegó AlphaFold y ya la competición se perdió. O sea, eso es un punto de inflexión científico tremendo, porque eso tiene implicaciones en la biología, obviamente, pero en la medicina. Ya tenemos las interacciones de compuestos con estas proteínas a un nivel de precisión muy alta y todo inferido, es decir, no tenemos datos reales. ¿Esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que el tener una estandarización de datos de pacientes a efectos fenotípicos, etc., es fundamental para avanzar. Y no avanzamos, bueno, en parte pues el que tenía la corte, mi tesoro, ¿no? No quiere compartir sus datos por razones de competitividad, otras razones pues, bueno, toda esta especie de reinos, o sea, yo entiendo que la administración tiene que ir por niveles y que hay cosas eficientes que se hacen a nivel local, pero no es eficiente este tipo de datos tenerlos en 17 comunidades, ¿no? Y de distintas maneras. Se está haciendo un esfuerzo desde el CIBER a través de Impact Genómica, Impact Data, de hacer estándares. Por ejemplo, ya HPO, de Human Phenotype Ontology, pues un buen estándar para empezar a homogenizar todos esos datos, ¿de acuerdo? Pero eso es algo fundamental, ¿eh?
para poder dar el salto realmente, ¿no? Yo quería acabar con una pregunta muy breve, práctica, en relación a lo que has comentado. ¿Cómo podemos en los hospitales, hay alguna aplicación que lea el lenguaje natural y lo traslade a HPO para nosotros los estudios genéticos que realizamos de soma clínico, que es lo que habitualmente hacemos en la práctica asistencial, podamos hacer eso más estudios o interpretación de soma dirigido a HPO? Porque ahora mismo hacemos un resumen de la historia clínica y así se estudian nuestros pacientes. Nosotros hemos hecho una herramienta que están utilizando grupos clínicos para ayudar en el fenotipado utilizando HPO. HPO es una ontología estándar de todas las síntomas o fenotipos, ¿no?, que se consideran patológicos. La desarrolló Peter Robinson, o sea, hacía tiempo y ya se está haciendo con el estándar, ¿no? Hay una herramienta y ahora, pero vamos, sí, claro, hay formas de identificar esas etiquetas y tratamos de hacer estudios de lenguaje natural. Ahora, por ejemplo, estamos implementando inteligencia artificial, no el ChatGPT, otro tipo se llama Llama 3, en supercomputación, para hacer precisamente esto, una interpretación del lenguaje natural y ayudar. Sí, sí, hay muchas iniciativas porque es muy importante y también porque hay mucha información que está, digamos, descrita no de forma formal y llevarla, digamos, la forma es costoso. Entonces, se desarrollan herramientas en ese sentido. O sea, realmente, y creo que ya empieza a haber un cambio cultural, ¿de acuerdo?, de la comunidad médica, científica, en donde se está entendiendo la importancia de estandarizar todo esto, ¿de acuerdo?, y de facilitarlo a través de herramientas, y cada vez las herramientas son más potentes. O sea, donde hay una visión optimista. Ahora, es verdad que cuantas más barreras quitemos y antes las quitemos, antes llegaremos a ese mejor futuro, ¿no?, podemos decir. Muy bien. Tiempo para más preguntas. Con esto cerramos la mesa. Muchas gracias de nuevo a todos y damos paso a la siguiente mesa.